Me parece que a los partidos políticos les encaja perfectamente esta frase: las ONG existen para defender a las ONG. No, mira, no. Un partido como el Partido Socialista Obrero Español, al que yo pertenezco, existe para defender una serie de principios y para buscar la redistribución de la riqueza en beneficio de la mayoría de la gente. Para ello ha hecho cosas como la sanidad pública española, para ello ha fortalecido la educación pública, para ello ha hecho las leyes de dependencia, para ello ha hecho las leyes de igualdad, para ello ha hecho las leyes de matrimonio igualitario, para ello ha hecho muchísimas cosas y ha reorientado el gasto público de manera intensa cada vez que ha gobernado para obtener mejores resultados. Lo que tú dices es una forma simplista de atacarlo todo sin asumir tú ninguna responsabilidad y sin aceptar que si las cosas han mejorado porque hay gente que ha trabajado por ello. Y hay gente que se ha dejado la vida por ello, y lo vuelvo a mencionar, como Ernest Lluch, el creador de la sanidad pública española, que por sus convicciones democráticas, las mismas convicciones por las que creó una sanidad que protege a todos los españoles, por esas mismas convicciones democráticas se metieron un tiro en la cabeza. Y yo no permito, no tolero que nadie insulte a una persona que da su vida por el bienestar de otros. Y no es el único, muchos más. Y si no dan su vida, dan su trabajo, dan su esfuerzo, dan su cariño, dan su entrega. Y si tú no los conoces porque nunca has estado en un partido político serio que tenga ideas e ideología, no una agencia de colocaciones como el PRI, el PAN o Morena, un partido que tuviera ideas como las tuvo en un principio el PRD, si no has estado allí no tienes derecho a hablar. Estás juzgando desde fuera algo de lo que no sabes nada, como el que habla de electricidad sin conocer la diferencia entre un voltio y un vatio.